Bienvenidos chicos a nuestro último video del año 2014. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco acerca de la función lineal, ¿no? Función lineal cuya regla de correspondencia es esta fórmula que podemos observar aquí, esta ecuación, ¿no? Y igual a f de x igual a m por x más b, donde la variable x es la variable independiente y la y la variable dependiente. ¿Okay? Esta correspondencia nos permite poder interrelacionar tanto la variable y en función o en términos de la variable x. Pero además de estas variables x y y, ¿no? que todas las funciones lo tienen, también tienen otros dos elementos importantes. Uno de ellos está denotado por la letra m, que viene a ser la pendiente. La pendiente de la función lineal. Ahora, la pendiente de la función lineal nos va a ser útil para poder saber la orientación de la gráfica de la función lineal. ¿Okay? La gráfica de una función lineal es una línea recta. Entonces, por ejemplo, si nuestra pendiente toma un valor positivo, ¿okay? Toma un valor positivo, cualquier valor positivo, la gráfica de nuestra función va a ser una línea recta creciente. ¿Okay? La gráfica de la función lineal va a ser una línea recta creciente. ¿Okay? Mientras que si el valor de la pendiente es negativo, si el valor de la pendiente fuese negativo, entonces eso nos indicará que la gráfica de la función lineal va a ser una línea recta decreciente. Una línea recta decreciente. Recuerda también, estimado amigo, que cuando uno lee la gráfica de una función, siempre la debe leer de izquierda a derecha. Entonces acá se puede entender, ¿no? Si yo empiezo acá por la izquierda y termino en este punto por la derecha, en este extremo, entonces se nota que hay un crecimiento, hay un ascenso, ¿no? Como acá empiezo por el extremo izquierdo, termino por el derecho, entonces notamos también que hay un decrecimiento, ¿no? Un descenso. Por ello que acá se llamaría creciente y acá se llamaría decreciente. ¿Okay? Bien, pero también tenemos otro valor más. Otro valor más que está denotado por la letra B. La letra B viene a ser la ordenada, ¿sí? La ordenada en el origen. ¿Ya? La ordenada en el origen. ¿Qué significa eso? Quiere decir que B es un valor de Y, un valor de la ordenada, pero no en cualquier punto, sino en el origen, es decir, cuando x vale 0. Entonces, y nos va a dar el punto de intersección con el eje de las ordenadas, con el eje Y. Punto de intersección con el eje de las ordenadas, el eje Y. ¿En donde? En el punto 0, B. Entonces, repito, ¿no? B es una ordenada, un valor de Y en el origen, o sea, cuando x vale 0. ¿Y qué nos indica? El punto de intersección de la recta, ¿no? El punto de la intersección de la recta con el eje Y. Entonces, para que se pueda entender esto un poco mejor, vamos a poner por acá un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo tipo. Un ejemplo tipo. A ver. Indica por qué cuadrantes del plano cartesiano
pasa la gráfica de la función f de x igual a 5x menos 3. Por ejemplo, muchachos, para poder responder, ¿no?, a este problema, a esta pregunta, ¿no?, tendríamos que realizar un esbozo de la gráfica, o sea, una gráfica aproximada de esta función. Y con estas nociones teóricas que acabamos de ver, será suficiente. Observa de qué manera lo vamos a hacer. Por ejemplo, la pendiente, ¿sí?, la pendiente, podemos todos observar que toma un valor 5, ¿no? Porque la pendiente la reconocemos porque es aquel valor numérico, un número real, que multiplica a la variable x. Entonces acá podemos observar que la pendiente es 5. Ok, eso nos indica también lo siguiente: como la pendiente es un valor positivo, según la teoría que vimos hace un momento, si es positivo, tiene que ser una gráfica creciente. Entonces ya ahorita sabemos que se trata de una gráfica creciente. Bien, después también podemos observar, ¿sí?, que la ordenada en el origen valdría menos 3. ¿Sí? ¿Y esto qué cosa nos indicaba? Esto nos indicaba el punto 0, menos 3. Pero recuerda, este punto 0, menos 3 es la intersección, ¿sí?, de esta recta con el eje Y, con el eje de las ordenadas. Entonces nosotros podemos hacer un esbozo de la gráfica de la siguiente forma. ¿Sí? Hagamos un dibujo aproximado del plano cartesiano, ¿sí?, donde se nota pues ambos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ubiquemos el punto de intersección con el eje Y. Notamos que el punto de intersección tiene como abscisa 0, 0, y como ordenada menos 3. Por acá estará pues la ordenada menos 3. ¿Sí? No es necesario que esté a escala porque es simplemente un esbozo. Y sabemos que la gráfica es creciente. Entonces, sabiendo que la gráfica es creciente y que tiene que pasar por ese punto, entonces más o menos aproximadamente la gráfica sería de esta forma. Entonces, un esbozo de la gráfica de la función lineal sería la que acabamos de realizar. Como te repito, no es una gráfica a escala, simplemente es un esbozo, pero que nos permite poder observar por qué cuadrantes va a pasar. Podemos observar que pasa por el primer cuadrante, pasa por el tercer cuadrante y pasa por el cuarto cuadrante. Entonces podemos responder, podemos dar como respuesta que pasa por el primero, pasa por el tercero y pasa por el cuarto cuadrante. Y de esa forma, jóvenes, terminamos este videito. Muchas gracias.